Um, hoy, hoy ha sido un doble programa. La verdad que espero que ustedes aprecien, y si ustedes tienen alguna sugerencia acerca del formato, de los temas o cualquier otra sugerencia que tengan en la mente, por favor, me envían un mensaje. Si no, de todas formas, tenemos una reunión planteada para la semana que viene, el viernes, con el grupo del capítulo de tomografía y resonancia, y pues vamos a plantear a dónde tenemos que seguir avanzando. Pues es un gran honor para mí presentar al profesor Ricardo Obregón, que nos va a hablar en esta hora del miocardio no compactado. La verdad que es un tema muy interesante, y nadie, yo creo, que más preparado que Ricardo para tocar este tema. Le pido excusas a Ricardo porque la foto que el doctor puso en la página le pertenece a una persona que parece ser el padre de Ricardo. O parecido. O el tío o el abuelo, quizás. Así que muchas excusas. No, Ricardo, un placer tenerte en esta sesión. No, perfecto. Cuando quieras, Mario, largamos cuando quieras, no hay problema. Seguro. Empecemos, ¿sí? ¿Cómo no? Bueno, porque ya es tarde, como decís, estamos hasta cansados de tantos webinars, ¿no? Es tremendo esto. Ahí creo que se ve, ¿no? Sí, perfecto. ¿Se ve bien? Perfecto, sí. Muy bien. Lujo. Bueno, buenas noches. Soy el doctor Ricardo Obregón. Estamos tratando de llegar acá, realmente nos hemos confundido, y es como estábamos hablando recién, la charla de las confusiones, porque pusieron mi fotito que era un poco diferente a mí, y llegamos un poquito y un montón de cosas de confusiones que me parecen fantástico, porque hace que esto sea realmente normal y natural. El tema de hoy también va a ser un poco de confusión, o sea, no intento dar una charla de miocardio no compacto en sí misma, en la cual ustedes saben un montón seguramente, y si van a ver en internet van a encontrar en Google todo lo que quieran saber de miocardio no compacto. Yo quiero abrir un poquito la mente, porque a mí se me ocurrió que esto no era tan fácil y no era tan una enfermedad. Yo voy a tratar de demostrar, o voy a tratar de por lo menos abrir la mente para demostrar mis dudas, para decirles por qué para mí esto no es una enfermedad, sino es más bien un compacto, un miocardio adaptativo. Y una enfermedad que, así como en algún momento hubo una epidemia de prolapso mitral, yo creo que ahora estamos ante la epidemia del miocardio no compacto. Fíjense cómo comienza la historia. Generalmente en el año 69 fue la primera vez que se empezó a hablar de esta hipertraviculación como una patente miocárdica anómala, cuando un chico recién nacido se encontró que tenía situs inversus, estenosis subpulmonar, válvula B común, CIB, aurícula, una serie de patologías. Y a ese paciente le encontraron hipertraviculación más de lo normal. Entonces ahí comenzaron a hablar de miocardiopatía de algún tipo que tenía por las travículas. En el 84, Idenberding encontró que él decía que estas hipertraviculaciones eran sinusoides persistentes. Los sinusoides eran, ya saben ustedes, la comunicación entre las coronarias cuando se van desarrollando el miocardio. Generalmente se embebía el miocardio a partir de la cavidad ventricular, tomando la sangre de la cavidad ventricular, y eso tenía canalículos que unían la que era embrionariamente las coronarias y después persistían hasta que se compactaba. Entonces decía que estos eran persistentes sinusoides. En el año 86 ya Jenny, utilizando estos sinusoides, habla de una patología y de que esta persistencia de sinusoides nos estaba dando esa hipertraviculación, y recién en el año 90, cuando Chin empieza a hablar sobre 8 pacientes, lo que él consideró una falta de compactación miocárdica. Por lo tanto, yo creo que tenemos que empezar acá a pensar por qué existen tantos conceptos diferentes de algo, pero ¿será realmente normal o anormal? ¿Cómo es el miocardio normal? Y ahí tenemos que, fundamentalmente, a ver que sobre las autopsias en el año 87, fíjense, 474 humanos, corazones humanos, encontraron que tenían hipertraviculaciones de diferente tipo el miocardio. Y esas hipertraviculaciones, cuando las fueron clasificando,
encontraron que las trabéculas estaban en la región media apical el 52% de ellas. O sea que indudablemente estas trabéculas en los corazones normales eran normales hasta el 52% siempre que se encuentren en la parte media del ventrículo hacia la punta. Pero fíjense que en la región basal prácticamente no había trabéculas. O sea que ellos de corazones normales dijeron, lo normal tiene 52, o sea, tiene muchas trabéculas de la mitad para arriba, lo anormal seguramente que es que encontremos esto en otro lugar. Con ecocardiografía se empezaron a ver patrones diferentes, como el clavazo del trabajo de Jenny. Fíjense que está hecho toda la clasificación de Jenny sobre 34 pacientes, en el cual pudo diferenciar con ecocardiografía una porción compactada de miocardio y en el endocardio, trabéculas. Estas trabéculas eran como pequeños tentáculos que se iban metiendo a la cavidad ventricular. Y él encontró que comparando la región compacta con la región no compacta, cuando era el doble el tamaño de la zona no compacta con la región no compacta, él dijo que este era un criterio para miocardio no compacto. Cuando tenía más de 3 trabéculas que se metían a al espesor miocárdico, era uno de los criterios que se utilizaban para miocardio no compacto. Pero fíjense que estamos hablando de un hallazgo anatómico. No estamos hablando de un paciente que tenía una patología y que encontraron esto. Hallazgos anatómicos. Cuando empezaron a ver las trabeculaciones, fíjense acá sobre 323 corazones, ninguno tenía en la región medio apical más de una trabécula. O sea que ellos dijeron, si tiene más de 3 trabéculas es patológico. ¿Por qué? Y porque los corazones normales tienen menos de una trabécula. Entonces también, todos sobre corazones normales, hicieron un promedio y dijeron, estos que tienen esto es patológico y esto es normal. O sea que estábamos inventando una patología, capaz que era sobre corazones normales. Y esto vamos a ver qué fue lo que fue pasando. En esta clasificación, el año de 2011, 120 individuos, se hizo la clasificación, se cortó con resonancia magnética desde la base, como pueden ver acá, hasta la punta, y se tomaron los diferentes segmentos y vieron dónde aparecía más el miocardio no compacto. No solamente se vio que estaba en la cara anterior y en el septum prácticamente no aparecía, y en la cara lateral era donde mayor cantidad teníamos de trabéculas, sino que con los años, fíjense, acá tenemos 20 a 29 años, acá tenemos 70, 79 años. A medida que los años iban aumentando, las trabéculas iban aumentando en la cara lateral e iban disminuyendo en la cara anterior. O sea que era un comportamiento dinámico de lo que antes en un principio decíamos era una patología estructural que aparecía y que estaba ahí. No, esto con los años en algunos segmentos iban aumentando y en algunos segmentos iban disminuyendo. Ya nos estaba cambiando el concepto. Entonces cuando tenemos los conceptos que con ecocardiografía vemos que en la punta del ventrículo hay unas pequeñas segmentos donde forman trabéculas y con el eje corto aparecían esas trabéculas como una red, como una esponja, consideramos que esto era un miocardio no compacto espongiforme. Hasta ahí veníamos bien, porque como no lo buscábamos mucho, no lo encontrábamos mucho tampoco, los equipos no nos ayudaban, y apareció la resonancia y apareció la tomografía. Fíjense que las imágenes en resonancia son tan precisas para ver el endocardio que podemos definir perfectamente la zona que tiene trabéculas de la zona que es compacta. Entonces, la clasificación de Petersen habla de la relación entre la zona compacta dividido la zona trabecular. Cuando era 2.3 veces más ancha la zona trabecular con respecto a la compacta, era un criterio de miocardio no compacto. Pero no de enfermedad. Un criterio anatómico, nuevamente. No solamente eso, Jacquier agarró y midió el espesor de la zona trabecular y relacionó con el espesor de todo el miocardio. Y cuando esto era más del 20%, consideró esto es miocardio no compacto. O sea, fíjense, cambios estructurales. Hasta ahora no hemos visto patología. Ahora hacemos solamente cambios estructurales que algunos tienen más y algunos tienen menos. ¿Cuáles fueron las diferentes teorías? Porque a los médicos nos encanta encontrar cosas raras y después empezar a juntar con teorías. El primer paciente que hemos tenido era un paciente que era muy joven, un paciente no más joven, era realmente recién nacido, con un miocardio, fíjense, de estas características, un paciente nuestro, una miocardiopatía dilatada, pobre función ventricular y múltiple trabeculación. Así habrá sido el paciente. Este paciente tiene 5 meses con insuficiencia cardíaca. Así habrá sido el paciente que empezaron a ver ellos como miocardio no compacto. Entonces, dos cosas sacaron. Primero, los pacientes que nacen con miocardio no compacto tienen insuficiencia cardíaca. Ese es el primer concepto que se tomó para ponerlo o empujarlo a que sea una patología. Y la otra es, si el paciente nace con esta patología, seguramente esto tiene que tener una carga genética.
conceptos que nosotros empezamos a tener a medida que empezamos a encontrar estos pacientes con los diferentes ecos. Vamos a hablar un poquito más de la parte genética para adelante para que vean cómo ha ido evolucionando el concepto. A medida que iban pasando los pacientes, íbamos encontrando más procesos y encontramos más asociación a otras patologías. Por ejemplo, encontramos que el miocardio no compacto se desarrollaba en pacientes que tenían miocarditis aguda. ¿Cómo es eso? Acá tenemos una resonancia, 4 cámaras. Fíjense que acá tenemos una trabeculación en la cara lateral. Acá tenemos una trabeculación importante en la cara inferior, insuficiencia mitral, derrame pericárdico, derrame pleural, en un paciente con una pericarditis, con una miocarditis. Cuando le hacemos gadolinio, estos pacientes en esta región donde tenía trabéculas, fíjense, se queda depositado el gadolinio y en la zona inclusive del músculo miocárdico también se deposita el gadolinio. Esta es una miocarditis con criterios de resonancia magnética de miocarditis, clínicos de miocarditis y hipertrabeculación. Entonces dijeron, lo que pasa entonces es que el miocardio no compacto, cuando tenemos una hipertrabeculación, puede ser generado por un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio inflama el subendocardio y se produce este edema de las trabéculas. Entonces teníamos una teoría inflamatoria de la formación de las trabéculas. No solamente eso, sino que después, en la evolución de los pacientes, se fue viendo que aparecía también en la insuficiencia cardíaca. Pacientes que pasaban la miocarditis y quedaban con miocardio dilatado, fracción de eyección deteriorada y miocardio no compacto. Fíjense acá, miocardio no compacto. Entonces, apareció la teoría de que los pacientes con miocardiopatía dilatada, indudablemente el miocardio no compacto lleva a una dilatación y deterioro de la función. Pero resulta que esto no es así siempre. Pero nosotros ya dijimos, fíjense cuántas veces habrán llegado a su consultorio pacientes que dicen, mire doctor, tengo miocardio no compacto, me dijeron que me voy a morir. A mí me llegaron varios. O sea que indudablemente no teníamos bien claro los médicos si el miocardio no compacto era realmente tan malo. Por ahí este paciente tiene miocardio no compacto, pero no es esto lo que lo está deteriorando la función. Y eso se vio en algunos trabajos en los cuales se trató de ver el miocardio no compacto en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y se encontró que el miocardio no compacto en un grupo total de miocardiopatías dilatadas, solamente el 24% eran evidenciables. O sea que si nosotros buscamos en pacientes con dilatación ventricular y mala función ventricular, el 24, 1 de cada 4 pacientes puede llegar a tener una zona que tenga miocardio no compacto. Pero hay algunas teorías que no van contra esto, porque en este grupo de pacientes, por ejemplo, cuando se analizó el grupo control, 8% de los pacientes del grupo control, sanos, sin ninguna patología, también tenían criterios de miocardio no compacto. O sea que indudablemente seguimos con la duda. Ya no lo podemos asociar a la miocarditis, ya no lo podemos asociar a miocardiopatía dilatada porque no todos lo tienen. Y inclusive estamos viendo que los pacientes normales empiezan a tener miocardio no compacto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que ver qué otras patologías se fueron asociando con el tiempo. Y una de esas patologías es la miocardiopatía hipertrófica. Cuando nosotros empezamos a mirar, y este es un paciente nuestro, en el cual es muy evidente que hay un territorio muy hipertrófico, miocardiopatía hipertrófica, fíjense, la valva anterior obstruye el tracto salida, es una obstructiva, y fíjense acá en la cara lateral inferior lateroposterior, que acá la virgen corto vemos perfectamente bien, miocardio no compacto. O sea, ¿qué pasa acá? ¿No era que las dilatadas o me dilataba el ventrículo miocardio no compacto? ¿Por qué acá tengo miocardio no compacto y en otros lugares no tengo miocardio no compacto? ¿No será que esta es una etapa, la miocardiopatía no compactada de la miocardiopatía hipertrófica? Y eso es uno de los puntos en los cuales empezamos a tener en cuenta cómo interpretar el miocardio no compacto. Cuando nosotros tenemos un miocardio no compacto, puede ser el punto de partida, la línea donde prenderse para empezar a analizar si no tenemos una miocardiopatía hipertrófica. Esta asociación es muy frecuente. Pero lo que estamos viendo acá, en la base, por ahí no es miocardio no compacto, sino son criptas ventriculares. Acuérdense que el miocardio no compacto ocurre desde la mitad para la punta del corazón, no en la región basal. Y eso es lo que se vio fundamentalmente tratando de determinar cuál es miocardio no compacto y cuál es una miocardiopatía hipertrófica. ¿Por qué algunos tienen, por qué no? Entonces, ya en el año 2012 se evaluaron 3 tipos de pacientes. Los normales, pacientes que tenían miocardio no compacto, definido, y pacientes con estenosis aórtica que tenían hipertrofia ventricular y que también tenían miocardio no compacto o algún criterio de hipertrabeculación. Y se trató de ver y comparar, y vieron que la diferencia entre los pacientes que tenían, fíjense,
pacientes con miocardio no compacto puros, en los grupos controles y en los grupos con estenosis aórtica, la gran diferencia estuvo en la parte compacta de la pared. Los pacientes que tenían la parte compacta más de 8 milímetros o eran normales o eran pacientes con estenosis aórtica, con hipertrofia secundaria. Mientras que los que tenían menos de 8.1 eran pacientes que tenían miocardio no compacto. Ellos dijeron miocardio no compacto, normales, simplemente por la miocardiopatía no compacta. O sea, otra vez, nos encontramos en pacientes que son normales y que tienen miocardio no compacto, pacientes que tienen miocardio no compacto puro y pacientes que tienen estenosis aórtica y miocardio no compacto. O sea, estamos asociando el miocardio no compacto prácticamente a todo. Y eso es algo raro. Pero definitivamente, si yo quiero saber una zona no compactada en un paciente con estenosis aórtica y es mayor de 1.1, eso no es un miocardio no compacto, sino es una hipertrofia ventricular con hipertrofia de las trabéculas y parte de la hipertrofia desencadenada por la poscarga elevada. Indudablemente, todo esto es lo que nos estaban diciendo los diferentes estudios. Pero después empezaron a aparecer las mutaciones genéticas. Y las mutaciones genéticas se empezó a ver que había pacientes que tenían mutaciones que eran específicas de miocardiopatías hipertróficas, pero que tenían esto que se encuentra acá. Fíjense, algunos eso confundían con miocardio no compacto, pero en realidad eso eran trabéculas en la base, ¿no es cierto?, que eran definidos como criptas. Estas criptas generalmente se asocian a los portadores de genes que iban a poder mutar estos pacientes a una miocardiopatía hipertrófica. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene, bueno, acá no se ve bien, pero en este caso sí se ve mejor, estas imágenes de criptas en miocardiopatías hipertróficas, no pongamos miocardio no compacto, pongamos criptas, porque están metidas en la pared. Estos son criptas metidas en la pared que comprometen más del 50% del espesor parietal, entonces con cuello finito y una base más ancha, y donde le hacemos gadolinio, y el gadolinio queda atrapado en estos segmentos, y muchas veces nos confundimos y ponemos cuando hacemos resonancia que acá tenemos captación de gadolinio. En realidad son criptas y el gadolinio queda atrapado ahí adentro. Por lo tanto, cuando tengamos criptas, no confundir que están en la base, cripta, en el septum, cripta, y cuando vemos en la punta, generalmente son miocardios no compactos, no confundir. Entonces tenemos en una miocardiopatía hipertrófica, vamos a tener la válvula mitral más larga, posiblemente sea coincidente con genética de miocardiopatía hipertrófica, segmentos hipertróficos y segmentos basales que son en realidad criptas. Fíjense acá. Hipertrofia, válvula mitral más larga, inserción apical de los músculos papilares, y acá tenemos en la cara lateral, fíjense, las criptas, que son lo que nos están diciendo que este paciente tiene una miocardiopatía hipertrófica. Pero no nos vamos a equivocar si en ese paciente con miocardiopatía hipertrófica, porque tiene un septum tremendo de 29. Pero ¿qué pasa a aquel paciente que no tiene tanto? Que viene al consultorio con cambios electrocardiográficos nada más, y que no vemos bien con ecocardiografía, y en la punta vemos que se mete, fíjense, en la punta del ventrículo, sangre durante la diástole y durante la sístole desaparece. Y cuando vemos y le hacemos una resonancia, encontramos que tiene una hipertrofia apical. Estos pacientes que tienen hipertrabeculación ventricular es una etapa evolutiva, el miocardio no compacto evolutivo de una miocardiopatía hipertrófica. O sea que, fíjense acá, paciente nuestro, en el 2009 le hicimos una resonancia, tenía esa misma imagen, esta que le había mostrado acá antes, esta, era este mismo paciente, con hipertrabeculación apical. En el 2012 aumentó la hipertrabeculación, la infiltración de los músculos papilares más apicales. En el 2015, fíjense cómo es franca la hipertrófica, que generalmente en el primero solamente teníamos miocardio no compacto apical, mientras que en la evolución el paciente fue desarrollando la miocardiopatía hipertrófica. Esto se llama miocardiopatía fenotípicamente ondulante, que comienza con una miocardio no compacto, espongiforme, y después va compactando y transformándose después en una miocardiopatía hipertrófica. O sea que hay que tener en cuenta entonces que acá la miocardiopatía, miocardio no compacto, no fue una patología en sí mismo, sino fue un hallazgo de una etapa evolutiva de otra enfermedad. Entonces, tenemos que ir pensando que el miocardio no compacto ya no es una enfermedad en sí misma como nos ponen las guías. Las guías nos clasifican como enfermedad rara, enfermedad que no es siempre bien evaluada, y es así. Porque no la podemos, porque no es una enfermedad, y no van a ver por qué. Fíjense este paciente. Paciente 63 años, fracción de eyección 35% en el 2002. Empeora la fracción de eyección.
cae al 15% en el 2011 y desarrolla miocardio no compacto en la cara lateral. ¿Qué pasó acá? Acá no tenía y acá tenía. Acá desarrolló miocardio no compacto, posiblemente porque este paciente empezó con isquemia importante y como tenía la genética todavía, hay personas que pueden desarrollar el miocardio no compacto, entonces va a desarrollar esos tentáculos buscando oxígeno desde donde puede. Y se acordó cómo tenía el oxígeno en la parte embrionaria. ¿De dónde la buscaba? De la cavidad ventricular. Entonces desencadena el miocardio no compacto tratando de buscar de la cavidad ventricular el oxígeno que le está faltando por otro lado en forma anterógrada. Entonces tenemos, fíjense, un miocardio no compacto que no estaba y un miocardio no compacto que aparece. Pero entonces esto es algo dinámico. Sí, fíjense acá, paciente, esto es publicado en el año 2012, fracción de eyección 23%. Acá tenemos miocardio no compacto, si encuentran los criterios en este segmento, tenía más de 2, y acá en la resonancia vemos que tenía toda una hipertrabeculación, generalmente, de miocardio no compacto. ¿Qué le hacen a este paciente? Le ponen un resincronizador. ¿Qué pasa con este paciente? Mejora la fracción de eyección. De 23% se va a 54%, y fíjense lo que pasa con el miocardio no compacto. Un año después, desaparece el miocardio no compacto. O sea que nuevamente estamos ante un cambio estructural dinámico del miocardio no compacto. Entonces ya empezamos a pensar y decimos, epa, entonces el miocardio no compacto no era una patología que nació con una genética determinada que ya de por sí me iba a dilatar el ventrículo y me iba a empeorar y me iba a provocar ACV, infarto y dilatación ventricular con insuficiencia cardíaca. No. Tenemos pacientes que cuando mejoran desaparecen. O pacientes que antes no lo tenían y cuando empeora la función aparece. Entonces es un cambio dinámico. Y más dinámico de esto lo pueden ver en este paciente, que es un paciente mío. Casualmente hoy me llamó por teléfono, 53 años, en el cual ingresa con un infarto en la cara anterior, entra a las 7 horas, se le hace una angioplastía, la angioplastía fue exitosa, pero queda con una aquinesia en toda la cara anteroapical, la perfusión me da negativa, o sea que no tiene, que tiene permeable el vaso, se le pone un stent a la descendente anterior, pero cuando lo hacemos el gadolinio tardío, esto que se ve blanco, es la necrosis en la cara anterior. Si bien no comprometía toda la cara anterior, era subendocárdica, en la parte apical sí era transmural, nos decía que el paciente habíamos llegado tarde para la repermeabilización. Y en este caso, fíjense, lo seguí con resonancia durante varios años. En el 2006, acá vemos que tiene una disquinesia de la cara anteroapical. En el 2007, nuevamente, una disquinesia. Y acá abajo van a ver ustedes, acá que está dilatado el ventrículo y la fracción de eyección estaba alrededor del 34%. En el año 2014 le repito la resonancia y vemos qué es lo que estaba pasando. Fíjense, no se dilató y no solamente eso, sino que mejoró unos puntitos la fracción de eyección. Pero apareció miocardio no compacto, acá esta hipertrabeculación en la punta. O sea que lo que no tenía miocardio no compacto, apareció miocardio no compacto en la punta. Definitivamente, el vaso permeable en un paciente que estaba todavía isquémico y que estaba necesitando oxigenación en ese segmento ventricular, me desencadenó esos tentáculos buscando oxígeno de la cavidad ventricular. Entonces acá tenemos una evolución del miocardio no compacto en un paciente que tenía vaso permeable y necrosis apical. Este año le volví a repetir el estudio para ver cómo estábamos. Acá pueden ver ustedes, fíjense, todo miocardio no compacto en la región de la aquinesia. Fracción de eyección 34%, igual que lo que tenía en el año 2007. O sea que el miocardio no compacto entonces aparece y hasta nos puede ser beneficioso. Sí, nos puede ser beneficioso. O sea que definitivamente aquella persona que tiene la posibilidad de desarrollar un miocardio no compacto y lo desarrolla en los territorios donde hay un sufrimiento miocárdico, generalmente yo creo que es sobre todo de tipo isquémico, puede desarrollar miocardio no compacto y puede evitar que el ventrículo se siga dilatándose. Fíjense, volumen de fin de diástole 225 y en el 2020, 222 mililitros y una fracción de eyección que no ha cambiado. Por lo tanto, estamos entonces, hay que abrir la cabeza. ¿Y de dónde? Yo saco todas estas locuras, ¿no? Porque uno puede pensar, cuando creemos que tenemos todas las respuestas, nos cambian las preguntas. Estos son como nuestros hijos cuando van creciendo, más o menos así. En este momento estoy analizando una base de datos de 154 pacientes con miocardio no compactos. A todos le hice el diagnóstico con resonancia magnética nuclear. Encontré que la incidencia del total de pacientes que ingresan para que yo le haga la resonancia magnética, el 2.8, pongámosle el 3% más o menos de los pacientes, tienen algún segmento con miocardio no compacto.
Generalmente la región apical, anterior y lateral son las que mayor compromiso o segmentos con miocardio no compacto he encontrado. Pero fíjense esto, y este es un gráfico muy gráfico. ¿Cuántos pacientes tenían fracción de eyección normal de todo lo que encontré en miocardio no compacto? El 76%. O sea que acá ya prácticamente tenemos que dejar de lado el concepto ese de que si tengo miocardio no compacto, tengo dilatado el ventrículo y tengo mala función. El 76% de los pacientes de nuestra evolución de 154 pacientes, todos con miocardio no compacto, tenían función normal y tenían deterioro severo solamente el 10% de los pacientes. O sea que la gran minoría de los pacientes tienen deterioro de la función. Y eso es similar a lo que se está viendo, entonces, la pucha, no se están muriendo, no están más dilatados, pasa, aparece, no aparece, y será normal o será mejor que tengamos miocardio no compacto. Y fíjense lo que pasa con los atletas. En este estudio del año 2013, los atletas encontraron miocardio no compacto con los criterios de Jenny y los criterios de Jean en el 18% de los pacientes, en comparación a un grupo de pacientes no atletas sedentarios del 7% solamente tenían miocardio no compacto. O sea que el entrenamiento fuerte, cuando uno hace llegar realmente al músculo miocárdico a un grado de isquemia por el entrenamiento intensivo que tienen los atletas, provocan hipertrofia de las trabéculas y miocardio no compacto, con criterios miocardio no compacto. Estos pacientes definitivamente no son enfermos. Estos pacientes definitivamente desarrollan porque están necesitando tomar más oxígeno y lo hacen como en su época embrionaria. Lo toman de la cavidad ventricular. Y esto es buenísimo, no es malo. Definitivamente después entonces tenemos que decirnos, ¿y cuando yo considero que un paciente que viene a ser un precompetitivo tiene miocardio no compacto y lo encuentro esas trabéculas, ¿cuándo yo sé que es normal o es por el entrenamiento o es una miocardiopatía hipertrófica? Bueno, la diferencia aparentemente es mirando el viejo y noble electrocardiograma. Cuando nosotros tenemos pacientes que tienen un electrocardiograma de hipertrofia ventricular izquierda, esta hipertrofia es desencadenada sin cambios en la onda T, esta hipertrofia está desencadenada por el ejercicio. Entonces esto es una buena miocardio no compacto, una buena hipertrofia. Pero si yo tengo ondas T negativas, y en estos casos tendría que agarrar ese miocardio no compacto, agarrar la puntita y empezar a analizar si no es una miocardiopatía hipertrófica que se empieza a provocar la parte fenotípica de la miocardiopatía hipertrófica. ¿Cuál es la forma más fácil de hacer esto? Sencillo, agarrar al padre, hacer un eco, agarrar a la madre, hacer un eco, hacer los hermanos y hacer un eco. Si ninguno de ellos tiene miocardiopatía hipertrófica, perfecto, esto es simplemente una hipertraveculación y no hay ningún problema. Donde encontremos que alguien de la familia presenta una miocardiopatía hipertrofia o algunos criterios de miocardiopatía hipertrófica, estos cambios de hipertraveculación pueden ser la punta del iceberg que nos va a llevar a nosotros a estudiarlo mejor y a encontrar una miocardiopatía hipertrófica. Resulta que lo último que estamos saliendo ahora es que empezamos a hacer cuánto de genética o de genético tiene la miocardiopatía no compacta. Y eso es la última pata, diríamos, de lo que nosotros empezamos a decir si esto es una patología o no es una patología. Fíjense en este estudio publicado el año pasado, en un metaanálisis, 7.598 individuos en los cuales se encontró hipertraveculación en un porcentaje alrededor del 5%, y se evaluaron toda la parte genética. Todo lo que se encuentra acá en la columna son los genes que se asociaron a estos pacientes que tenían hipertraveculación importante. El gen más importante que se encontró, el TTN, y que se encuentra acá en esta línea de arriba, fíjense, estos son porcentajes de pacientes. Los pacientes que tenían miocardio no compacto, menos del 30% tuvieron este gen. Y todos los otros genes tenían menos del 1%. 1%, 5%, este tenía de las lamininas, ¿vieron? O sea, no existe un gen propio del miocardio no compacto. No existe un gen que me diga, cuando este paciente tiene este gen, va a desarrollar miocardio no compacto, que es una patología. No existe, no lo hemos podido ver. No solamente eso, sino que hace 2 meses atrás se publicó, fíjense, en agosto de este año, estos pacientes que tenían hipertraveculación ventricular, se le hizo por medio de resonancia magnética y se evaluó la trabéculas y se evaluaron el grado de traveculación que tenían. Esto se llama fractual o fraccional de trabéculas y se evaluó si esto tenía alguna relación con genes. Acá tenemos desde la parte de las abscisas, fíjense, tenemos los locus, los lugares de genes, desde el gen 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 22, fíjense, la línea gris que vemos acá es todo lo normal, el genoma normal no tiene que superar esta línea gris, y los que superaron de todos estos pacientes que tenían hipertraveculación o miocardio no compacto, son estos que se encuentran por arriba de esta línea gris. 16 genes se encontraron asociados a hipertraveculación.
O sea, no se encontró un gen. Se encontraron 16 genes asociados a hipertrabeculación. Demasiados para decir que esto tiene simplemente un sustrato genómico. No solamente eso, sino que también se encontró que los pacientes que tenían hipertrabeculación, ¿saben qué? Tenían mejor función ventricular y tuvieron mejor sobrevida que los pacientes que no lo tenían. O sea que indudablemente en este momento estamos asociando que la genética ayuda a pensar que estos pacientes tienen mejor sobrevida y mejor desarrollo que los pacientes que no tienen el miocardio no compacto. No de igual manera, fíjense, esta publicación reciente, fíjense, se encontró un miocardio no compacto sobre 10.000 individuos para ver el estudio de Copenhague, se asoció, dice que el miocardio no compacto, 6% de los pacientes tuvieron miocardio no compacto, a muerte en el 2,1%, porque estos pacientes estaban enfermos. Y la insuficiencia cardíaca a 2,63% más posibilidades de tener, porque estos pacientes tenían factores que lo iban a llevar a la insuficiencia cardíaca. Y tanto los pacientes que se murieron como los que tenían insuficiencia cardíaca desarrollaron miocardio no compacto tratando de evitar de que esto no ocurra. O sea que, ojo, cuando hablemos de miocardio no compacto, la asociación con muerte o la asociación de insuficiencia cardíaca, tenemos que ver qué patologías tenían estos pacientes. No es el miocardio no compacto lo que está matando a los pacientes, sino que tratamos de encontrar la punta del ovillo para ver cuál es la patología que lo va a matar. Por lo tanto, de diferentes teorías que tenemos y hemos analizado, la genética, pacientes con miocardiopatía hipertrófica, se asoció fenotípicamente ondulante, a la teoría inflamatoria, a las adquiridas, todas nos hacen pensar que cuando un evento se asocia con todo, como es la miocardiopatía hipertrófica, el miocardio no compacto, podemos pensar que este evento no se asocia con nada. Si tenemos múltiples factores, yo puedo pensar en este momento que la miocardiopatía trabecular no se asocia con nada, porque se asocia a todo, o sea, la encontramos con todo. Estos son todos pacientes nuestros, fíjense, ángulos con coronarias normales, en displasia ventricular derecha, pacientes de 3 meses, miocardiopatías hipertróficas apicales, pacientes que hicieron muerte súbita y le pusieron un CDI, con miocardiopatía hipertrófica, en miocardiopatía hipertróficas no obstructivas, en todo, donde ustedes quieran, mala función ventricular, buena función ventricular, vamos a encontrar miocardio no compacto. Entonces, cuando vamos a los criterios de enfermedad de la OMS, nosotros tenemos que empezar a chequear y decir, ¿será una enfermedad realmente? Y si nosotros basamos en los criterios de enfermedad de la OMS, dice que es una enfermedad, una alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos predecible. Entonces, si nosotros ponemos acá al miocardio no compacto, decimos, es una alteración de la desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, y es una desviación porque aparecen más que lo normal. Sí, ahí le damos un check. Pero, ¿por causas conocidas? No. No sabemos cuál es la causa en la cual desencadena. Creemos, y en mi teoría, es que tenemos la isquemia. La isquemia es cuando trata de buscar el oxígeno de otro lugar porque le está faltando. ¿Manifestada por síntomas y signos característicos? No. Los signos y los síntomas de un paciente con miocardiopatía no compacta va a ser dependiendo de la patología que tiene de base. Si tiene miocardiopatía, una miocarditis, va a ser la miocarditis. Si tiene un infarto, va a ser el infarto. O si tiene múltiples alteraciones de miocardiopatía hipertrófica, va a ser la miocardiopatía hipertrófica. No hay signos específicos del miocardio no compacto. Y cuya evolución es más o menos predecible. Tampoco. Porque tampoco vamos a decir que nosotros un miocardio no compacto te puede matar o te puede ayudar. O sea, no sabemos la predicción que tiene el paciente con miocardiopatía no compactada. Entonces, generalmente, si yo tengo que elegir y hacer un checklist si esto es una enfermedad, definitivamente yo no creo que sea una enfermedad. ¿Y es causa o consecuencia? Generalmente, yo creo que es una consecuencia de un miocardio adaptativo que está tratando de compensar una falta de oxigenación, desarrollándose hacia la cavidad ventricular para tomar oxígeno desde donde puede. Y esto no ocurre en todos los pacientes, ocurre en quien puede, no en quien quiere. Y generalmente cuando el oxígeno no llega en forma anterogrado, trata de buscar de la cavidad para que esto aparezca. Para mí esto es miocardio adaptativo, y esto ya lo habíamos hablado en el año 2015, publicando lo mismo, y creo que esto es uno de los temas, una de las frases que más me gusta, que es un sabio puede llegar a sentarse sobre un hormiguero, pero solo un necio se queda sentado ahí. Yo creo que si acá nosotros cometimos el error en algún momento de pensar que el miocardio no compacto era una enfermedad, creo que tenemos que empezar a pensar que no es así.
existe, existió y existirá siempre, que los métodos los van a poner más y menos en evidencia, definitivamente, con los mejores métodos van a estar más en evidencia, se asocia prácticamente a cualquier patología que cause sufrimiento miocárdico, esto lo van a ver y lo hemos visto acá, y vamos a ver que es un fenómeno dinámico, aparece o desaparece, no es un fenómeno estructural estable. Por lo tanto, yo creo que el término debe ser cambiado a miocardio adaptativo. Es un miocardio en el cual trata de adaptar su fisiología a la patología que está teniendo. Inclusive si no tiene patología, como los deportistas, también trata de adaptarse a esos estados de hiperestimulación ventricular para mejorar su oxigenación, tomando el oxígeno desde donde pueda. Muchísimas gracias y espero que esto nos abra la cabeza, pensemos de diferentes formas y no nos quedemos solamente con la imagen estructural de que el miocardio no compacto es una patología de base que siempre es la misma. Muchas gracias. Muy buena charla, muchas gracias. Ricardo, excelente. La verdad que me queda mucha duda. Siempre la he tenido, pero ahora me las he hecho más grandes todavía. La pregunta esa era la idea, esa era la idea. ¿Crees que quizás estamos sobrediagnosticando y que los criterios están quizás muy abiertos? Realmente, yo he visto algunos casos donde el nivel de triangulación es sumamente exagerado y donde hay progresión, donde el paciente empieza con una fracción de eyección del 40%, a los 6 meses la tienen 30% y va bajando y tiene eventos. Quizás, ¿crees que a lo mejor demostrar cambios seriados sea algo más específico que hacer una caracterización en un estudio solamente? Sí, totalmente. Porque una cosa es un cambio estructural. Por eso siempre digo, los nuestros métodos de tomografía o resonancia, vemos la hipertrabeculación mucho. Vemos en normales, vemos en patológicos. La evolución nos está por decir a nosotros qué patología están matando a ese paciente. Eso es importante. Ese paciente que indudablemente uno ve, como estás diciendo, Mario, en el cual tenemos una hipertrabeculación que va empeorando, va cayendo la fracción de eyección y va empeorando y se va muriendo. Yo no creo que el miocardio no compacto lo vaya matando. Yo creo que por ahí el miocardio va desarrollando las armas que puede para tratar de mantener ese miocardio todavía funcionante y un poco isquémico. Y si está muy isquémico, tratar de disminuir la isquemia. Lo que se vio en este estudio que había mostrado en la parte de genómica es que las trabéculas funcionan mucho y ayudan muchísimo a la función miocárdica contráctil. Aparentemente la dinámica cambia y cuando más trabéculas tienen, la dinámica es mejor para la fracción de eyección y se mantenga. O sea que inclusive en ese estudio aparecieron que los pacientes anduvieron mejor los que tenían más trabéculas que los que tenían menos trabéculas. Entonces, yo creo que sí, que hay que seguirlos, hay que ver qué pasa, pero no dejar simplemente, no, es un miocardio no compacto, se va a morir. Yo creo que hay que buscar la causa de por qué se está dilatando y por qué está deteriorando función. Me parece que por ahí pasa el asunto. Por eso digo, no creo que sea una patología en sí misma, ¿no? Y que la vemos más seguro. En la tomografía y la resonancia vemos todos prácticamente. Muy bueno y muy importante en los atletas de alto rendimiento, sobre todo, como ahora sacaron un paper del PESA, también el equipo de Valentín Fuster, mostrando lo que decías, que al mayor nivel de ejercicio se ve más el patrón de compacto. Exacto. Si te dice que deje de hacer ejercicio por eso, sería terrible. No. Lo que pasa es que si hacemos más ejercicio vamos a necesitar más oxígeno, porque y sobre todo ahora, que hacen las ultramaratones. Viste que las ultramaratones, los pacientes, una maratón de 42 kilómetros no la hace cualquiera, pero ahora hacen de 100, 120 kilómetros una ultramaratón. Son tremendos. El sufrimiento, el estrés, la isquemia que le hacemos llegar a ese miocardio es tremendo. Indudablemente ese miocardio necesita oxígeno, por más que tenga bien las coronarias, por más que tenga todo perfecto y sean gente joven, en algún momento va a necesitar buscar de algún lado más oxígeno del que está teniendo. Y si busca en su antepasado, de que antes se podía buscar de la cavidad ventricular, y por ahí va a desencadenar esta hipertrabeculación, aumentando la superficie de captación de oxígeno a partir del ventrículo. O sea, yo creo que es por ahí donde va el asunto, no como patología, sino como un miocardio adaptativo a las condiciones de estrés y de isquemia de estos miocardios. Aquí veo un comentario acá de Javier López que nos dice que, ojo, que si calculas la masa no compacta, en la mayoría de los miocardios hipertrabeculados fácilmente te da más de un 20%. Exacto. Además, es una cosa que es
Segmentario. Segmentario. O sea, una cosa no es calcular la masa total del miocardio, porque fíjense que la hipertrabeculación ocurre de la mitad para adelante nada más. En la parte de la base generalmente tenemos trabéculas, no, como criptas, no tenemos trabéculas. Entonces, si uno maneja la masa total del miocardio, van a ver que no es del 20%. Generalmente es mucho menos. Pero si uno hace un corte y sobre ese corte medimos cuánto tiene, y sí, ahí va a ser más del 20% y podemos decir, en este segmento anterior, lateral o donde sea, de la parte media del ventrículo, donde yo saqué esta tajadita, es más del 20%, acá tiene miocardio no compacto. Lo que hemos visto también, que estoy viendo mucho, es que hay pacientes que vienen con miocardiopatías dilatadas con miocardio no compacto. Y fíjense que es una cosa que me he dado cuenta. Donde mejor se mueve el ventrículo en las miocardiopatías dilatadas es en la zona donde tiene miocardio no compacto. Cuando hagan la resonancia, fíjense eso. Esa zona se mueve bien. En cambio, por ejemplo, hay miocardiopatía dilatada que tiene el septum, que se queda todo el septum, no desarrolla miocardio no compacto, y esa zona no se mueve. Es como que mejora la función cuando tenemos miocardio no compacto que cuando lo tenemos. Y eso es casi una constante. Fíjense, van a ver que es algo así. Yo he visto de colegas que me han presentado casos que son clásicos de cardiopatía compactada con función de dirección normal en pacientes con hipertensión severa, no tratada o maltratada, y tan pronto el paciente lo tratan y regresa a la hipertrofia, disminuye o desaparecen las trabéculas también. Es así, es un miocardio adaptativo. Acuérdense de eso. Es una miocardiopatía que no es miocardiopatía. Así que hay que sacarlos de las miocardiopatías. Inclusive, uno creo que si empezamos a soñar un poquito más allá, para abrir un poquito más la mente, el día de mañana, así como estamos buscando drogas para transformación genética, si encontráramos aquel gen que provoca el miocardio no compacto, por ahí podría ser hasta llegar a ser un tratamiento para esas miocardiopatías en las cuales uno necesita un poco más de oxigenación en algunos territorios. Si lográramos nosotros desarrollar, y aparece lo que se están viendo en los estudios, que cuando más miocardio no compacto, mejor funciona el ventrículo, puede ser una alternativa en el día de mañana, como para tratar de tratar estos miocardios que están realmente mal. Pero es muy interesante el tema, me parece, sobre todo para abrir la mente, para abrir y pensar de otra forma el miocardio no compacto, ¿no? Muy bueno, la verdad, muchísimas gracias. Creo que fue una gran contribución y aprendimos mucho. El asunto está que este viernes, es decir, el viernes de las confusiones fue hoy. Y a esta hora estamos cansados todos ya, y encima yo lo pongo a pensar, es medio demasiado. Pero bueno, ojalá nos sirva para pensar mejor, que es lo que nos queda, ¿no? O sea, en esta época de cuarentena, pensar lo que nos queda, así que me parece que ojalá les haya servido de algo, ¿no? No, de verdad que fue muy, muy práctica, muy útil y te felicito y la verdad que te quedó muy bien. Muchas gracias a los que sacrificaron tomarse una copa de vino temprano para oír esta charla. Gracias. Sí, totalmente. Ahora tienen el permiso de tomarse 2, pero no más de 2, porque entonces pueden que desarrollen miocardio no compactado. Sí, totalmente. Mirá si se asocia el vino al miocardio no compacto, acá vamos a encontrar cualquier cantidad de miocardio no compacto. Muy bien. Gracias. Bueno, hasta luego, grupo. Gracias, creo que si no hay otra pregunta, estamos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Mario, realmente. Gracias, Leandro. Fue un placer estar con ustedes acá, siempre es un placer estar con ustedes. A sus órdenes. Gracias a ti por el tiempo. Que tengan un lindo fin de semana. Igual.